Ya sabéis que yo digo siempre que todos somos filósofos, me lo habéis escuchado muchas veces, y yo creo que es verdad, que es así. Pero ¿qué significa esto? Que todos somos filósofos significa que todos no solo tenemos la capacidad de pensar, sino que necesitamos utilizarla, podemos poner en marcha esa capacidad para resolver los interrogantes que la vida nos presenta y poder, a partir de las respuestas que vayamos encontrando, conformar nuestra propia filosofía de vida y por lo tanto también, orientarnos mejor, ¿no?, en la vida para sacarle más provecho y lograr unas cotas de felicidad, entendiendo, ya sabéis cómo la felicidad, como la entiendo yo, lo más altas posible. Primer punto, entonces, somos todos filósofos. Pero, segundo punto, eso no quiere decir que nosotros podemos opinar de lo que... No me estoy refiriendo a vosotros, estoy haciendo una cuestión metodológica. Pero en un curso de filosofía se opina mejor, y se participa mejor, y se profundiza mejor cuanto más se estudia. Y cuanto más se lee, y cuanto más vamos aprendiendo cuáles son las reglas del juego de la discusión y el debate filosófico. Estoy haciendo esta intervención porque yo tengo dos seminarios y voy a dejar esta primera parte y lo voy a mandar también al otro. Entonces, digamos, todos podemos opinar libremente, por supuesto, y además no se requiere tener una formación filosófica previa para hacer este seminario. Pero sin embargo, mi pretensión, lo que siempre yo he querido es que vayamos aprendiendo. Yo soy el primero que aprendo. Entonces, en ese sentido, para poder ejercer, para poder ser filósofos en un segundo grado, digamos, en un segundo nivel, hay que trabajar mucho, hay que leer, hay que reflexionar, hay que ser muy ordenados. Yo me he referido muchas veces a Carmen Vázquez, que la está aquí, pero bueno, pues llevamos muchos años y cada vez yo noto que ya se organiza mejor y, en fin, está avanzando mucho en ese sentido, pero no solo Carmen, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, esto me surge a mí desde una posición que yo le llamo la soledad del filósofo, estas reflexiones. En algún libro, no exactamente en ese, por ejemplo uno que se llamaba El ocio y la vida intelectual de Gustav Piper y otros autores que yo leía cuando era joven, se insistía mucho en la soledad del filósofo. Y sinceramente, pues la soledad del filósofo es constitutiva de los que nos dedicamos a esto. Primero porque nuestro pensamiento, nuestras reflexiones no cobran cuerpo si no las comunicamos, si no las debatimos y si no las discutimos. Y a veces no es fácil, ahora mismo la vida social se ha visto muy mermada y entonces nos resulta todavía más difícil. Y a pesar de que la comunicación virtual está dando bastante más juego del que yo imaginaba, esa soledad sigue siendo un poco constitutiva. Cuando digo soledad del filósofo, digo yo que el discurso filosófico de ese segundo grado al que yo me refería, solamente puede entrar en diálogo, digamos, en un diálogo si es un diálogo filosófico con argumentos y fundamentos. En el primer nivel o en el primer grado, digamos, hablamos de la vida, la filosofía es escuela de vida y ahí nos podemos sentir muy acompañados. Pero en el otro la cosa se siente más. Nosotros decimos, bueno, ¿y por qué dice esto? Bueno, digo porque estoy explicando algo de didáctica. O sea, una pedagogía, y todos los que nos dedicamos a estas cosas somos pedagogos en el sentido etimológico del término, se implementa en una didáctica, o sea, una manera de llevar a la práctica y de plasmar ese intento de comunicación y diálogo con vosotros. Entonces, esa didáctica yo creo que tiene que estar explícita, ¿no? La tenemos que explicitar justamente para poder ser más eficaces. Esto que duda cabe que cuesta mucho, es un trabajo que cuesta mucho y con la virtualización más. Y si tenemos en cuenta que yo tengo 2 seminarios, más aún.
pero no me quejo, simplemente que necesitamos la compañía, necesitamos el diálogo, necesitamos ir entendiendo estas cuestiones. Yo sé que es difícil a veces decir, bueno, ¿cuál es la diferencia, por poner un ejemplo, entre la ética y la moral? Uf, menuda cuestión, supone todo digamos, unas doctrinas, unas lecturas, unas cuestiones de fondo que no puedo yo sintetizar. Pero bueno, pero que poco a poco nos vamos como engrasando en esta, nos vamos como, digamos, sí, engrasando en esta tarea. Muy bien. Perdón un segundico, Eduardo, perdóname. Ah, vale. No, es que María José tenía el micrófono abierto y se oía alguna cosa. Perdón, venga. Vale. Entonces paso al tercer punto. Yo ya he dicho más de una vez, los que me conocen, que yo no explico ni autores, ni doctrinas, ni escuelas. O sea, no estamos haciendo una historia de la filosofía rigurosa, sino donde vamos a explicar, yo por ejemplo mañana me toca hacer unas reflexiones respecto de Nietzsche con el otro grupo, pues yo no voy a explicar Nietzsche, porque yo para explicar Nietzsche o para explicar Kant incluso necesito como mínimo un trimestre, un cuatrimestre o un semestre dentro de la estructura del cronograma académico, ¿no? Yo lo que hago, voy señalando autores, extrayendo aspectos para ir articulando el discurso que pretendo llevar adelante. Esto me gusta aclararlo porque, por supuesto que los autores a los que yo me refiero siempre quedarán como tal incompleta la exposición de los autores, la escuela, los movimientos. Pero, sin embargo, el interlocutor, vosotros, siempre vais a poder tomar nota, decir, pues esto lo dice tal, se hace una referencia bibliográfica, se presenta un esquema que siempre es un guión de trabajo para estas reuniones y demás, y bueno, que os puedes permitir profundizar. Realmente este curso sigue una línea monográfica, o sea, nosotros ¿qué estamos haciendo? Precisamente, y lo dice en la descripción del curso, en la web de la Universidad Popular, que en esta nueva andadura nos dedicaremos a la filosofía contemporánea. Eso está al principio. Sobre todo a los desarrollos filosóficos del nuevo milenio, 2020-2021, a los que vamos a ir llegando. Estamos en la filosofía contemporánea, pero sobre todo tenemos que hacer hincapié y aterrizar en estos siglos. Uno de vosotros me ha escrito, me ha dicho, bueno, yo creo que, me ha mandado un mensaje personal, yo creo que la filosofía moderna ya es insuficiente para explicar lo que ocurre en la actualidad. Y yo estoy de acuerdo. Cuando yo he dicho que la filosofía moderna no se le ha sacado suficiente partido todavía y no la podemos liquidar sin más. Al contrario, que todavía hay muchas cuestiones que ojalá las pudiéramos poner en práctica de verdad. Por ejemplo, decía por ahí la noción de republicanismo o de democracia, simplemente, ¿no? Todavía hay mucho para que eso se consiga, y en otros órdenes de cosas. Pero nuestro reto en este curso es precisamente aterrizar en el milenio, en los dos primeros años, pero yo ahí no puedo, bueno, ni ahí ni en ninguna parte puedo pontificar. Yo estoy investigando, como estaréis investigando vosotros y como yo quiero que investiguéis, a ver qué pasa con estos planteamientos del milenio, algunos bastante controvertidos, ¿no? Por ejemplo, ahora está de moda en España la nueva ley esta del Ministerio de Igualdad que lleva Irene Montero, y hay una gran discusión sobre esta ley, sobre todo porque por lo visto yo tengo que entrar a fondo, ahí todavía no he entrado, por ejemplo las doctrinas Kerr. ¿Qué significa eso? Bueno, eso va de lleno en la cuestión del milenio. Hay una contestación importantísima de los feministas de esta ley. Nuestra conocida, y para muchos de nosotros, Lidia Falcón, es muy crítica, etc. Bueno, pero estamos hablando de algo desde una altura filosófica. No entro en una cuestión
de partidos ni de cosas de este tipo. Entonces, se plantean cosas muy importantes y muy serias en este siglo XXI, en esta primera década, y a las cuales tendremos que llegar, por lo menos para plantearlas, para dialogar sobre ellas y seguir pensando, porque las cosas no se puede llegar a conclusiones fijas. Es verdad que hay muchísimas cosas que nos llaman la atención, también todo lo que tiene que ver con las TIC, con la inteligencia artificial, bueno, todo este mare magnum de cosas, de esta enorme, digamos, revolución epistemológica que se está produciendo. Bueno. Entonces, para analizar esta problemática, estamos haciendo esto. Estamos consiguiendo recursos, herramientas para analizarlas a esa altura de lo que podría ser este segundo grado, por ponerle un nombre, una vuelta más de rosca en nuestra reflexión filosófica, puesto que todos somos filósofos, pero lo podemos ser más filósofos. Por ejemplo, algunos aquí tendrán muy buena voz, o serán muy virtuosos para ejecutar un instrumento o para practicar un deporte. Hay unas condiciones como naturales, pero esas condiciones naturales se pueden acrecentar con la formación, el ejercicio y demás. Entonces, no basta con tener una lúcida capacidad de pensar, sino que la podemos entrenar y realmente le vamos a sacar más partido. Esta es la finalidad de este curso, otro de los objetivos. Somos personas, muchos de nosotros, que ya tenemos toda una trayectoria de vida y que podemos sacarle mucho partido a la experiencia, a la formación, en distintos ámbitos. Por supuesto, la formación que da la propia experiencia de vida, y eso aquilatarlo. Cuando yo hablo de desaprender, no es de quedarnos en blanco, no, hacer una reflexión de nuestra propia filosofía, ese someter al tribunal de la razón, a la razón misma, digamos, ese someter al tribunal de nuestra propia razón, qué filosofía tenemos, y para poder profundizar. Así como cuando hablábamos de las creencias, por ahí decía aviso para creyentes. El creyente sería muy interesante que identificara en sí mismo en qué cree, si en un Dios metafísico o en un Dios hombre Dios, ¿no? Como podía ser Jesús. Un ejemplo. Entonces, se pueden revisar perfectamente los fundamentos. Esto no tiene que producir vértigo, al contrario, es una tarea apasionante. Muy bien. Yo al respecto, si los que tengan interés en un plus, como yo tengo 2 seminarios, si tenéis tiempo, no está de más que podáis, si metéis a mi canal, yo suelo, digamos, proponer o recomendar, bueno, mando la grabación de WhatsApp y mando un resumen grabada con la otra cámara, a veces solo mi intervención, que es la que publico en YouTube. Bueno, lo mismo hago con el otro, y sinceramente, aunque el objetivo es en el fondo el mismo, los desarrollos son complementarios, no son redundantes, creo sinceramente. Entonces el que tenga ganas puede también verlos, porque incluso ahora probablemente nos bifurquemos un poco respecto del otro seminario, porque voy a ir más despacio, y aquí vamos a haber llegado a la cuestión de lo que estaba en el milenio, y a lo mejor allí tardamos más. Digo esto por si a alguien le interesa. Muy bien. Para concluir entonces, este seminario se puede seguir a varios niveles, simplemente como si uno asistiera a una conferencia y escucha, y además esa gente que es muy atenta, a veces va a las charlas, escucha atentamente, luego escucha atentamente la participación en la pregunta y no pregunta nada. Pero eso no quiere decir que no se participe. La gente participa, digamos, escuchando, pensando, y a veces ni le da tiempo a intervenir, porque incluso esto es un proceso que se produce a posteriori. Pero nos podemos apuntar en distintos niveles, desde la simple escucha al trabajo, el que se pueda, tenemos nuestras ocupaciones, o a un trabajo más pormenorizado,
digamos, más metodológico, que tendría que ver con cuestiones como la investigación, el estudio, el análisis, perdón, y también la autoformación. Para esta perspectiva, los que se apunten a esto, me encontráis si queréis. Si no tenéis, nos da tiempo a participar aquí, me escribís, concertáis una cita telefónica y hablamos, me pedís una bibliografía. Yo soy un profesor, un maestro, como diría en América Latina, soy un pedagogo, entonces mi vida no tendría sentido, este trabajo, perdón, no tendría sentido si yo no ofreciera esta posibilidad. Entonces, no tengáis ningún problema, si tenéis dudas, si tenéis cuestiones, si queréis avanzar, podéis en contacto conmigo. Más, a mí me encantaría que algunos de vosotros pudieran terminar el curso con un pequeño ensayo de conclusiones. Ya veríamos lo que hacemos, pero sobre todo para vosotros, que en principio lo podéis compartir conmigo, luego si queréis lo podéis compartir con los compañeros o incluso poner en el blog. Un pequeño ensayo ya de conclusiones de este curso, para que podamos constatar realmente, podamos evaluar. Es muy importante la evaluación en los procesos didácticos. A ver si realmente los interlocutores consideran que los objetivos se están cumpliendo, qué rumbos o contrarrumbos podemos seguir adoptando. Muy bien. Esto es lo que quería decir hoy, porque dentro de ese contexto de la soledad del filósofo yo necesito decirlo. Y lo voy a intentar, digamos, que también transmitir a los seguidores del otro lado del Atlántico. Alguno de este lado también está en ese grupo. Bueno, vamos a empezar. Con el tema de hoy. Bueno, tanto no me he extendido, yo hablo demasiado, pero es que es lo que sé hacer. Bueno, en el texto que yo puse, en realidad es un fragmento de mi libro reducido, en donde veréis que hay cosas de las cuales ya hemos hablado, por lo tanto yo las voy a ir recordando, y si alguna de esas cosas no hemos profundizado, inmediatamente que yo termine, decir, bueno, pues solicitáis más información. Lo que decían en este esquema, es que estoy trazando algunas coordenadas que caracterizan nuestra época, ¿no? Y recordábamos que lo que ocurre en el siglo XIX va a dar lugar a varias filosofías que significarán un cambio de época. O sea, ese cambio de la famosa modernidad o la filosofía moderna, probablemente el vídeo de hoy lo vamos a titular verdaderamente Fin de la modernidad, le vamos a titular así, pero seguramente, o algo que tenga que ver con fin de la modernidad, que forma parte de todo este bloque que hemos estado tratando. Entonces, toda esta filosofía que en el siglo XIX empieza a producirse un proceso de una crítica en varios frentes, iría marcando lo que se llama el fin de la modernidad. El fin de la modernidad como etapa histórica no quiere decir que la modernidad debe ser liquidada y que deba ser archivada, como no lo es, por ejemplo, la filosofía clásica. En cualquier caso, el auténtico cambio que comienza a partir de la muerte de Hegel en 1830, ya han pasado casi 200 años, ¿no?, de la muerte de Hegel, o 200 años de lo que podríamos llamar la crítica a la modernidad. Es recién, actualmente, 200 años después, es donde, o 180 años después, cuando comienza este milenio, cuando se están viendo se están percibiendo nuevos vientos y nuevas perspectivas. En cualquier caso, yo escribo que si estamos en los albores de una tercera época, ya sabéis que yo divido antigua, moderna, y la de ahora sería la tercera época, que no le quiero llamar contemporánea porque es no decir nada, lo iremos viendo en los próximos años.
pienso que en algún momento no muy lejano estaremos en condiciones de ir señalando qué signos podrían indicar el cambio de época hacia la que vamos. Probablemente nosotros podamos concluir por allá por el mes de abril o mayo, hacer una lista entre todos de los signos que marcan o indican esa tercera época que se está perfilando. Sería muy interesante. Cuando yo digo eso, una lista, un registro de signos, no eso de decir buenos o malos, no, signos, ya veremos luego cómo pueden ir evolucionando, ¿no? Y de qué manera podemos tomar de alguna manera, tener una perspectiva de lo que viene. Bueno, esto también es ejercer ser filósofo. El filósofo, por supuesto que los acontecimientos nos pillan desprevenidos, pero cuanto más informados estemos y más pensemos en las posibilidades y en las perspectivas, menos nos encontrarán con la guardia baja. Digamos que siempre hay un plan B, un plan C y planes imprevistos. Hay distintos tipos de profecías respecto a lo que va a venir, si es que viene algo, lo que va a venir después de esta pandemia. Pero bueno, a lo mejor ninguna de esas se cumple, ¿eh? Y nos sorprende algo, como nos sorprendió la pandemia. Hay que estar atentos, es una época muy dinámica, hay que estar muy atentos. Muy bien, ya sabéis que el gran problema donde se inicia la crítica a la modernidad es precisamente a partir del idealismo absoluto de Hegel, que no hemos tratado porque es un tema complejo, en donde parecía que la razón todo lo podía y todo lo podía resolver, y que habíamos llegado al máximo de evolución del espíritu humano, el espíritu absoluto de Hegel. Y además eso acontece ni más ni menos que en Alemania, porque según él la cultura alemana de la época es lo máximo de la evolución de la cultura de la humanidad, en fin. Pues cunde como ciertas manifestaciones de protesta y de queja ante esta situación. Digamos que surge como un grito, un lamento en pos del hombre concreto, del hombre real, desde distintas perspectivas. Esta seguramente hemos hablado. Por ejemplo, en el caso del marxismo, el hombre real es el trabajador, el que produce los bienes que nos permiten, digamos, mantenernos en la vida, comer, alimentarnos, la vivienda, etc. El trabajador, el obrero, el proletario es, según Marx, el hombre real. Según Kierkegaard, el hombre real, y estoy mencionando el existencialismo del siglo XIX, es el hombre concreto, el individuo. Ese individuo que sufre, ese individuo que tiene éxitos y fracasos, ese individuo que a veces siente como filósofo la soledad del filósofo, o el abismo de la existencia, a veces las dificultades de comunicación o demás cuestiones. Bueno, este es el individuo. No me gusta hacer muchas valoraciones, pero sí yo apuesto por el individuo. Por más que se diga que esto nos llevaría al individualismo, no, señores, no es el individualismo, señores y señoras. Somos individuos. Somos individuos como trabajadores, somos individuos como miembros de la sociedad, somos individuos en el seno de nuestras relaciones familiares y de amistad, somos individuos en nuestra comunidad y tenemos desvelos, tenemos momentos de alegría, tenemos momentos de pesar, tenemos momentos críticos. Entonces ese individuo necesitaba una respuesta. Esta respuesta lo va a dar, por ejemplo, el existencialismo, no solo Kierkegaard, sino también el existencialismo del siglo XX, un Jean-Paul Sartre, el propio Heidegger, que es un existencialismo diferente del de Sartre, pero son ambos pensadores existencialistas que no voy a explicar. Sartre, ya sabéis, el existencialismo francés, Heidegger, el existencialismo de corte alemán, basados en el método fenomenológico de Husserl. Todo esto no lo voy a explicar. En el otro seminario seguramente sí, porque está siendo demandado.
Nosotros de esto ya además en nuestro seminario ya que lleva 5 o 6 años lo hemos explicado, o sea, bastaría volver atrás. Por supuesto que a requerimiento vuestro se puede hacer un monográfico de cualquiera de estos autores y habría que ver si cuando definimos el trabajo del curso del año siguiente pues no volvemos a hacer un repaso histórico. Pero en cualquier caso el existencialismo responde o intenta responder a esa problemática del individuo, del hombre real como individuo. En el caso de la filosofía política de corte basada en Marx, ese individuo es fundamentalmente trabajador, es el proletario, es etcétera, ¿no? Al propio Jean-Paul Sartre, como he comentado alguna vez, se lo acusa, él pertenecía al Partido Comunista francés y el Partido Comunista de corte soviético de la época propone su expulsión porque considera que el pensamiento de Jean-Paul Sartre, que no solo pertenecía al Partido Comunista, sino que estaba muy relacionado con la resistencia, era, según la Academia Soviética de la época, la máxima expresión de la filosofía burguesa decadente. Eso dicen. Bueno, habría que ver. Pues, ¿por qué? Porque a lo mejor se ocupaba del individuo, incluido del que no es, de cualquier ser humano por el hecho del ser humano. ¿Eso es filosofía burguesa decadente? No lo sé. Vosotros podréis juzgar en su momento. Pero frente a esto, también hay otra filosofía. Bueno, a todo esto habría que decir que ese idealismo alemán, la crítica al idealismo alemán, cuya máxima expresión es Hegel, se deriva fundamentalmente de los planteamientos que Kant hace en la crítica de la acción práctica, esto ya lo habíamos dicho. Pero en la otra vertiente nos encontramos, ni más ni menos, con otras filosofías. Hoy voy a hacer una referencia a una, porque no hemos hablado casi nunca en nuestro curso, quiero hacer una referencia, que es la filosofía, lo que se conoce, bueno, el positivismo, el neopositivismo, la filosofía analítica, filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, esa es otra vertiente. Básicamente, digamos, entre otras cosas, de aquello de lo que estoy hablando, voy a referirme antes de continuar, antes de terminar, al positivismo del siglo XIX. Los filósofos del lenguaje advierten que es necesario una reflexión sobre el lenguaje. O sea, que la ciencia no puede utilizar, hay que eliminar la ambigüedad del lenguaje ordinario para la formulación de las verdades científicas. Y entonces, hay que hacer un análisis riguroso del lenguaje. Hay distintos tipos de lenguaje. Ahí sí nos vamos a detener en el próximo módulo. Por favor, que apague el micrófono. María Isabel, por favor, apaga el micrófono. Es María Isabel, por favor, apaga el micrófono. Ya lo cerro. Bueno, pues entonces vamos a hacer en la próxima unidad didáctica o módulo o núcleo, vamos a entrar en profundidad en esto, ahora lo estoy mencionando. Entonces, descubrimos que hay que hacer una reflexión, la filosofía descubre sobre el lenguaje y nosotros vamos a hacer una parada ahí. Ya veremos de qué grado de profundidad. Repito lo que he dicho quizás en alguna ocasión, Wittgenstein, que es un filósofo para mí muy significativo, dice que a veces hay algunos problemas filosóficos que no son otra cosa que enredos lingüísticos. A veces nos enzarzamos en discusiones sobre términos y realmente estamos hablando de términos, estamos cayendo en un nominalismo, ¿no? ¿Qué más da? Definamos los términos, tratemos de ir al contenido y ver qué esos términos indican. De alguna manera eso también es útil desde el punto de vista de la perspectiva fenomenológica, que también es también una reflexión sobre el lenguaje. Curiosamente, las filosofías del siglo XX podríamos decir que se caracterizan por ser una reflexión sobre el lenguaje, aún en vertientes muy contrapuestas y hasta enfrentadas.
Heidegger, al cual se lo acusa más de poeta, que no, los de la otra vertiente lo acusan de que no es un filósofo, sino que es un poeta, dice una cosa muy bonita. Dice, el lenguaje es la casa del ser. En el lenguaje habita el ser. Y teniendo en cuenta que el ser es el sentido o el fundamento, aquello a lo cual nosotros llegamos a través del pensar, pues qué importante es el lenguaje, porque ahí lo vamos a encontrar. El ser humano es fundamentalmente el lenguaje. Y Wittgenstein nos dirá que precisamente el lenguaje en la ciencia se debe dedicar a aquello de que se puede nombrar, aquello de lo que no se puede hablar, de lo que se puede hablar, y de lo que no se puede hablar mejor es callarse, dice. Y ahí está diciendo, ya lo he dicho varias veces, que ahí se abre el terreno de lo místico. Pues aquí tenemos a un Wittgenstein, que estaría en la postura opuesta de Heidegger, merodeando lo místico, y a un Heidegger cuando dice que el lenguaje es la casa del ser, merodeando lo místico. Conclusión, o pequeña moraleja, los seres humanos solo podemos merodear lo místico. Nosotros, los seres humanos, podemos simplemente atisbar lo sagrado. Sin embargo, podemos avanzar bastante en perfilar, en, digamos, en profundizar en el contexto de lo que es el lenguaje, tanto de la comunicación ordinaria como de la ciencia. Bueno, de esto sí vamos a hablar en este tercer módulo que tenemos sobre el lenguaje. El lenguaje no solo está el lenguaje natural, uno de los aspectos fundamentales del lenguaje de la ciencia es la lógica, y haremos otra parada, quizás ya veremos en qué dimensión, respecto al lenguaje de la lógica. Un lenguaje que quita toda posibilidad de ambigüedad. Bueno, habíamos quedado que una de las conclusiones del pensamiento de Kant es el rechazo de la metafísica como ciencia. Yo creo que esto va a marcar también el siglo XX, aunque luego se funda una especie de metafísica de corte práctico en el sentido de moral, sobre todo a través de los postulados por Kant, y que luego también se va a desarrollar. Pero ya no es la metafísica clásica. Una de las principales acusaciones, entonces, que se ha hecho a la filosofía moderna es que así se convierte en algo abstracto y que sobre todo se convierte en un sistema filosófico. La filosofía contemporánea, la crítica filosófica del siglo XX sobre todo, ataca la concepción de la filosofía como sistema, ese sistema perfecto. La propia filosofía de Kant es un sistema donde son las famosas tres críticas, nosotros no hemos hablado de la otra, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio, que en realidad se refiere al arte, por eso no hemos hablado, porque sería meter otra cuestión, pero la filosofía ya deja de ser un sistema. Por eso es complicado la filosofía del siglo XX, porque un Nietzsche estaría contra la filosofía del sistema, no porque no tenga una formación académica ni sistemática. Nietzsche es un gran conocedor del pensamiento de la filosofía clásica, se ha dedicado a la filología griega y es un gran conocedor del griego y un gran filólogo, además de ser un filósofo. Y precisamente en la crítica del lenguaje, que eso también lo propone Heidegger, respecto a la crítica del lenguaje filosófico, según Heidegger hay que volver a los griegos para hacer una relectura de la filosofía. O sea, esto es una tarea enorme, pero nosotros vamos a hacer nuestros pinitos, nuestros pasos, para ir sacándole más partido a este instrumento que es el lenguaje. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, voy a hacer una reflexión ahora breve respecto del positivismo de Comte, entre otras cosas porque lo quiero desmarcar del neopositivismo.
Comte es un filósofo del siglo XIX y el neopositivismo es una filosofía del siglo XX y no es una reedición del positivismo. Pero Comte ha sido bastante denostado y en algunas cosas yo creo que, bueno, que es bastante criticable, pero de todas maneras para criticar hay que conocer. Para Comte el positivismo es ni más ni menos que la puesta en práctica a rajatabla y sin ambigüedad alguna de los planteamientos del Kant de la crítica de la razón pura. Que no sé si Kant luego convalidaría. Para Comte hay una sola ciencia, que es la física. Y la física no solo responde a nuestras posibilidades de conocimiento y es la máxima, digamos, utilización de la razón y la máxima organización se va a conseguir a partir de esta razón que se refleja en esta ciencia que es la física, sino que también nos va a resolver otros aspectos que Kant resolvía en la crítica de la razón práctica. Para Comte, repito que no voy a explicar Comte, pero que vais a simplemente al diccionario de filosofía de Ferrater Mora o a una historia de filosofía que recomiendo que siempre tengáis a mano. Yo puedo recomendar algunas y seguramente el amigo Francisco hasta nos proporciona algunas. Es muy importante cuando mencionamos un autor rápidamente irse a una historia de filosofía, no apócrifa, sino más o menos no tanto Wikipedia, que nos da Wikipedia nos da mucho, también puede ser Wikipedia, pero hay algunas que están firmadas, ¿no? Como puede ser la de o el diccionario de filosofía de Ferrater Mora. Entonces, Augusto Comte, para él, el saber humano se concreta en la física, que es la única ciencia válida y la que realmente nos va a dar casi todas las soluciones. Tengo que decir de antemano que Comte está en una época casi contemporánea con Hegel, en donde se busca eso que se ha dado en llamar el saber absoluto, cosa que precisamente la filosofía a partir de mediados del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX se rechaza. Ese saber absoluto que por otra parte es la base de aquello que tan denostado y que me parece bien que esté bien muy denostado, que es el pensamiento único. Lo peor que puede es el dogmatismo de mayor calado que yo conozco, el pensamiento único y con pretensiones de saber absoluto. Pues Comte está en esa línea también, igual que Hegel. Para él hay tres tipos de física. La física terrestre, le llama él, es la física de toda la vida. La física celeste, la astronomía, pero aquí viene la gran novedad de Comte, la física social. La física social. La ciencia, la física, entre una de sus características es que puede predecir. Digamos que aplicando un determinado método se pueden predecir resultados. Nosotros sabemos si que tenemos una agua y le vamos a aplicar calor, a los 100 grados va a hervir. A esto nos refiere, que hay una predictibilidad basada en el propio orden que da el método científico. Comte propone, no solo propone, sino está convencido que en la física social se puede proceder de la distinta manera, que puede ser previsible si nosotros analizamos la sociedad humana, todo lo que tiene que ver con lo que no es lo terrestre, o sea, aquellos objetos y fenómenos propios de la física, vamos a poder no solo predecir lo que viene, sino también auspiciarlo y hasta intervenir en esos futuros situaciones o acontecimientos. O sea que para él la física social es tan predecible como la física. ¿Pero eso es posible? Bueno, mira, estamos ante el fundador de la sociología. Comte es la física social es lo que hoy en día se llama sociología, que es una ciencia.
y que ya veremos qué tipo de ciencia es en el próximo módulo, que vamos a ver voy a proponer una clasificación de los saberes y de la ciencia. Voy a proponer uno para que nos podamos mover con cierta facilidad entre unas ciencias y otras. Y aquí yo siempre pongo el ejemplo, que vaya si son predecibles, si es predecible la sociología, las investigaciones y los resultados del trabajo en sociología. Esto ya no es la primera vez que lo digo. Somos capaces, si se aplica un buen método sociológico, de predecir quién va a ganar las elecciones antes de que los ciudadanos hayan emitido el voto en la urna. Con un margen de error, dependerá de lo más acertado o no del método, lo más apropiado, X, de más 2, menos 1%, lo que sea. Hay algunos que aciertan más, unos que aciertan menos. Ah, bueno, pero esta no es la predictibilidad de la física, bueno, tampoco lo es el de la biología. La única ciencia que tiene un grado de predictibilidad más rígido, que no es rígido del todo, es la física. Pero la física en realidad es la gran físico-química, ya lo veremos. Y en los aspectos de esa gran físico-química, donde de alguna manera estaría integrada la biología, no es nada predecible. A ver, si no, vamos al ejemplo de la pandemia y del virus, estamos perdidísimos. Porque no, la ciencia aparentemente rigurosa no puede predecir lo que va a pasar. Bueno, pues la sociología no es más endeble en cuanto a la predictibilidad que la biología. Para nada. Los que trabajan en el mundo empresarial, los que viven del mundo empresarial, saben que depende de la inversión que se hace en publicidad y en marketing, serán las ganancias que tengan. Si se hace bien, claro. Esto es como todo, pero en la física pasa igual. Si yo no manejo ciertos principios de la física, el avión que construya se va a estrellar. Del mismo modo, si yo quiero montar una empresa o simplemente una tienda de barrio, lo menos que tengo que hacer es un estudio de mercado. Si realmente está bien situada, si esa necesidad existe, una serie de cosas. Y si realmente se hace bien, también me dirá, por ejemplo, bueno, ya en la organización propia de esa simple tienda de barrio, pues ya puedo predecir de alguna manera resultados. O un entendido de decir, bueno, esto va a ser un fracaso, aquí no pinta nada. Yo recuerdo que, esto también lo he contado, cuando yo llego a España y trabajo en un colegio privado, mientras resuelvo mis papeles y mis cosas, y yo me acuerdo que una vez hablando con uno de los dirigentes, el director, no sé, le digo, bueno, pero ¿por qué gastáis tanto en publicidad? Esto cuesta muchísimo, digo yo. Dice, pero tú sabes que según el dinero, la inversión que se hace en publicidad es el número de alumnos que nosotros tenemos, en una academia del centro de Madrid, en donde, pues si había publicidad, pues la gente podía estudiar, se estudiaba estudios reglados, pues yo me acuerdo del COU en esa época. Y efectivamente, ¿por qué son tan importantes las campañas para las elecciones políticas? ¿Por qué son tan importantes y son tan caras que hasta que hay que recurrir a veces a métodos totalmente nada ortodoxos para conseguir esa financiación? Porque según el dinero invertido en la propaganda política será el número de escaños que se consigan. Y por lo tanto si se consigue poder o no. ¿Por qué se subvenciona esto? Esto está perfectamente estudiado. ¿Por qué se penaliza tanto la financiación ilegal de estas cosas? Porque es partir de no tener la ventaja, porque están partiendo con una ventaja supletoria de un dinero que no les corresponde, pero que lo consiguen. Da igual quién y cuándo y cómo. Esto quiere decir que la sociología, claro que es una disciplina predictiva según el método que utilice y sobre todo según las técnicas depuradas o no de ese método. Bueno, pues Augusto Comte funda la sociología. Él considera que nosotros podemos organizar una sociedad basada en la física, en donde, y lo dejo ahí como gusanillo por si os pica la curiosidad, en donde finalmente habremos llegado a una sociedad ideal. Ya sabéis que las utopías sociales están por todas partes, ¿no? Es una época de utopías sociales. También Marx diseñará la concepción de la sociedad comunista, que no es la primera vez que se diseña una utopía de ese tipo, siglo XIX.
Pues Comte dice, llegaremos a un momento en donde todo se habrá conseguido, pero siempre y cuando se actúe con criterios científicos. Y los que gobiernen serán los científicos sociales, que serán los sacerdotes, así lo dice con mayúsculas, del gran ser. El gran ser es la idea absoluta de la que hablaba Hegel. ¿Tiene algo que ver con el gobierno de los filósofos de los clásicos? Probablemente también. Y a partir de ese momento, dice, una vez que se ha conseguido una sociedad justa, ya habrá que intervenir, no podrá haber libertad, ya no habrá que leer, porque aquello puede contaminarnos, y serán los sacerdotes del gran ser los que vigilarán. Ahí tenemos las distintas Orwell y todos estos, de que habrá que impedir la lectura porque eso puede ser disolvente. Bueno, pues muy interesante esto, súper interesante, porque esa pretensión que descabellada aparentemente de un personaje que incluso se ha llegado a dudar de sus equilibrio mental, está pasando. A lo mejor no se sabe si se está poniendo en práctica o no las teorías de Augusto Comte, pero está ocurriendo. Todo lo que es la manipulación mediática, todo lo que es... Bueno, todo esto está ocurriendo. Bueno, este es el positivismo, que recomiendo por lo menos que lo miréis en una historia de la filosofía, porque es curioso. Pero la física social, la sociología, no ha sido derogada, todo lo contrario, tiene goza de muy buena salud y tiene mucho futuro. No al estilo de Comte, hay una sociología que nos permite realmente tomar precauciones, analizar perspectivas, hacer prospectivas. Esa es la función de los sociólogos, ¿no? Interpretar ciertos fenómenos sociales, sobre todo, por ejemplo, en este interés que tenemos en el nuevo milenio, los filósofos trabajamos en una línea, pero los sociólogos, los historiadores también tenemos que trabajar juntos, porque los sociólogos tienen mucho trabajo hoy en día para analizar situaciones, ¿no? Y analizar movimientos sociales. Todo lo que ocurre puede y debe ser analizado científicamente, pero científicamente no en la línea del pensamiento único de Comte, y eso nos va a aportar a los filósofos, nos va a aportar muchísimos datos. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo hoy en día con la violencia? Lo último que hemos visto, este fenómeno, sería muy interesante, no para que entremos en cotilleo de pormenores, esto no se trata de eso, pero cuando veamos el tema del milenio, de cómo es posible que este rapero, Hassel, o Hassel, como se llame, bueno, que tanto ha dado que hablar porque se ha ido a Andorra y qué sé yo, y todos nos hemos metido, por supuesto, yo por lo menos sí, a buscar este rap. Por cierto, ha ganado un dinero impresionante solo porque tiene como 2 millones de visitas, vende más que cualquier disco que ahora se publica en la red. Pero esos movimientos sociales violentos, bueno, será muy interesante tener una perspectiva sociológica, aparte de filosófica, ¿no? También histórica. También tiene mucho que ver aquí la psicología social, todas las disciplinas sociales, ¿no? Bueno, pues ahí estaríamos. Bueno, muy bien. ¿Qué hora es? A ver cómo vamos. Bueno, pero no, estamos bien. He hablado mucho, pero cosas que yo quería plantear. Bueno, hay un tema que aquí no vamos a ver, pero que sí he dado en el otro seminario, por si alguien lo quiere ir a... Ya lo he dado aquí, de alguna manera, pero si alguien quiere ir a revisar los textos y las intervenciones, o mi intervención, es que yo considero el hombre, me parece que aquí no lo hemos dado, el hombre ser natural y animal cultural, tampoco el del hombre animal espiritual. Y precisamente otro de los descubrimientos del siglo XIX es que el hombre es un ser natural. O sea que ya lo hemos dicho, que pertenece a la naturaleza, que es naturaleza evolucionada,
Y aquí han entrado ya las doctrinas de las teorías de la evolución, aquí tenemos a Darwin, y también la concepción del hombre en relación dialéctica con la naturaleza, que está presente sobre todo en el materialismo histórico y también en el materialismo dialéctico, o sea, la filosofía de Marx y Engels. Cómo el hombre precisamente se realiza en la relación dialéctica con la naturaleza. Ahí hay unas intervenciones, hay cosas escritas en mi último libro, y bueno, como de alguna manera pues nos habíamos comprometido y lo hemos comentado entonces con alguien de la Universidad Popular, a llegar a término con esto del milenio, pues tengo que recortar por ese lado. Bueno, hay otras propuestas. Bueno, esta sería entonces la propuesta de lo que sería un poco el materialismo político y el materialismo dialéctico, pero también el materialismo cultural, que propone, bueno, pongamos a la antropología social y cultural en este mismo paquete de las disciplinas de las ciencias sociales. Y ahí ya sabéis que yo recomiendo el clásico de Marvin Harris, leerlo porque despeja muchísimo el panorama. Yo a las personas formadas, algunas que no lo habían leído, se lo he recomendado y he dicho, bueno, pero ¿cómo no he leído esto antes? ¿Verdad que ahora hay otros libros que están de moda que yo todavía no he leído? Confieso que yo no he leído a Sapiens de Harari, no llego a él todavía, lo siento, no lo he leído, pero a lo mejor si leéis a Marvin Harris os sorprenderá tanto como lo que yo he leído de este libro, de este bestseller de Harari, a lo mejor. Yo lo que pasa es que me voy entreteniendo en los clásicos y me cuesta, no sé si me va a alcanzar vida para estar muy puesto en lo actual, no sé si me va a alcanzar vida, porque me quedo enganchado de lo de hace algunos años. Recomiendo Marvin Harris. También es verdad que a veces hay temas que reflotan, pero la pólvora la descubrieron los chinos hace muchísimos años, muchísimos siglos. Pero bueno, lo que pasa es que cada vez que le damos otros usos, ¿no? Muy bien. A ver, hay otro tipo de filosofía que se le ha llamado irracionalismos, injustamente, y precisamente ahí está ni más ni menos que Nietzsche, que tampoco voy a explicar aquí, pero que sin embargo mañana voy a iniciar una referencia a este autor en el otro seminario. Bueno, primero, de irracionalismo nada. Lo que pasa es que el pensamiento que también se le ha catalogado como vitalista, plantea otro tipo de racionalidad, no solo la racionalidad de la razón moderna, sino la racionalidad o la inteligencia más comprensiva del hombre actual, del siglo XX y de este milenio, en donde integramos otros aspectos, que ya lo había planteado Kant, pero hay que integrarlo. Los análisis y las reflexiones no solo es de una razón lógica, sujeto del hombre como sujeto de ciencia, sino que es un hombre que es protagonista en la realidad, en la sociedad, en la política, en la historia, y que por lo tanto es otro tipo de racionalidad. Estudiar Nietzsche no es tan fácil porque al no presentar una estructura sistemática, no tener una vertebración interna, digamos, somos nosotros los que tenemos que poner ese exoesqueleto que no tiene, que él voluntariamente no quiere, precisamente para no caer en el dogmatismo y para no caer en esa postura absolutista y de pensamiento de saber absoluto. Entonces, pues recomiendo un repaso a estas filosofías en donde un representante de estas dos vertientes, tanto el existencialismo como lo que se ha dado a llamar el vitalismo, en España es Ortega y Gasset. Él ha definido incluso su filosofía como ratio-vitalismo, considera que él hace una síntesis del racionalismo, de la razón moderna y las posturas del vitalismo. Él estudia en Alemania, también con Husserl. Yo siempre me ha parecido que Ortega es la versión hispánica del existencialismo, que no ha tenido tanto éxito porque habría que analizar por qué. No, ha tenido muchos, muy conocidos, pero no ha llegado nunca a tener, digamos, estar en el mismo pedestal que un Heidegger o un Jean-Paul Sartre.
Habría que ver por qué. Jean-Paul Sartre define el existencialismo, yo recomiendo esta obrita que además está de muy fácil acceso, se llama El existencialismo es un humanismo. Es una obrita pequeña, se consigue en la red, también se puede comprar, es una obra muy... se llama El existencialismo es un humanismo. Le preguntan a él, dígame, profesor, ¿qué es el existencialismo? Porque siempre hay gran problema. Y él dice, bueno, el existencialismo es un humanismo. Y nos lo cuenta en unas cuantas páginas que podéis leer. El humanismo, bueno, es otro de los términos que si nos trenzamos en ver su significado semántico nos podríamos perder mucho. Pero será interesante poder establecer qué es el humanismo. El existencialismo es un humanismo. Para ahí nos quedamos con la lectura de Sartre. Estos vitalistas, estos filósofos, digamos, se les ha catalogado como filósofos de la sospecha o maestros de la sospecha. Los filósofos de la sospecha o maestros de la sospecha son Nietzsche, Marx y Freud. Es interesante, de la sospecha. ¿Qué quiere decir de la sospecha? De que vislumbran, que descubren, vislumbran y sobre todo plantean muchos interrogantes. Una persona que me escribió dice, tengo muchas dudas, pero te las plantearé. Perfecto, de lo que se trata es de que tengamos interrogantes, de que nos planteemos las cuestiones. Bueno, pues cuando hablábamos de Nietzsche decíamos que podríamos situar su pensamiento como una profunda crítica a la cultura occidental. Yo creo que hay que leerlo también. Bueno, pues la filosofía de los grandes sistemas entonces queda derogada junto con la metafísica, no las consecuencias, no el poder aprovechar las conclusiones, por ejemplo, de la filosofía crítica de Kant, pero la filosofía entendida como sistema queda derogada también. Yo creo que no tiene sentido. Bueno, para terminar entonces, como yo considero, ya sabéis que se llama así este seminario y demás, que la filosofía es escuela de vida, pues bueno, por eso he hecho estas reflexiones hoy, entre la anunciar, bueno, y no he concluido, entonces, bueno, pero concluyo, fin de la modernidad, la pregunta queda abierta, sí, pero, fin de la modernidad, anuncio de una tercera época, que todavía no sabemos, no le vamos a poner nombre, pero que sí podemos identificar cuáles son los signos de esa tercera época, pero fin de la modernidad no quiere decir liquidar, derogarla, pasar página, sino aprovechar y continuar desarrollando aquello que aún no ha llegado a su máximo esplendor y a su máximo desarrollo. Nada más. Entonces, en ese sentido, y aquí termino, y la pregunta, pues, bueno, pero entonces tanto lío para que no nos dé una respuesta. Bueno, la estamos dando entre todos. Nosotros estamos en esa confluencia entre la modernidad y esa tercera etapa que está en movimiento. Y una de las características de esa tercera etapa, pero bueno, y que es una consecuencia de la crítica a la modernidad que hacen los maestros de la sospecha, los filósofos de la sospecha y todos los pensadores del siglo XX, es que ya nos hemos incorporado todos a esa tarea de la filosofía dialogante, colectiva, intersubjetiva. Todos somos filósofos con unas precauciones. Como somos filósofos, como todos somos ciudadanos, como todos somos seres humanos, pues asumamos esa responsabilidad con el máximo de formación y de seriedad posible. Y entonces ahí estamos. Es otro paso más. Por eso la filosofía era necesario, yo lo digo, no soy el único, que saliera de los claustros, que saliera de las aulas y fuera al encuentro de la gente. Estos seminarios están en el contexto del encuentro con la gente. La gente somos todos nosotros, pero estamos fuera de las aulas, estamos porque queremos, estamos en un proceso de autoformación, porque necesitamos seguir aprendiendo, porque necesitamos seguir construyendo nuestra vida, y necesitamos seguir viviendo con plenitud.
Es muy importante el vivir con plenitud, enseñanzas de Nietzsche, enseñanzas del vitalismo. Hay que apostar por la vida. Nosotros estamos apostando por la vida. Y bueno, y así podemos mitigar la herida del nacimiento, que no es la culpa, sino que es a veces la soledad. Nacemos solos, diría Jean-Paul Sartre, morimos solos, nadie nos pidió permiso para nacer, pero nadie puede, digamos, elegir no morir. Y la única manera de mitigar esa herida profunda de nuestro nacimiento con una interioridad, con tantos interrogantes, como diría Kant, que nos asaltan y no tienen respuesta, es precisamente la intersubjetividad, el diálogo, el actuar juntos, de esa filosofía que va siendo un clamor. Sí, es un clamor, porque la filosofía tiene éxito siempre y cuando deje de salga del corsé y a veces de la falta de vitalidad de ciertas posturas. Bueno, pues aquí me quedo, os agradezco y abro el debate. Muy bien. Francisco. Sí, estoy al tanto. Andrés de la Fuente a continuación y María Oliva en tercer lugar y después los que va a ir diciendo. Gracias. Carmen, por favor. Hola, buenos días. Muy breve. Ayer, cuando me estuve leyendo lo que has enviado para hoy, tenía a mano El crepúsculo de los ídolos, que tiene unas sentencias que, aunque creo que él, cuando escribió este libro, ya estaba muy enfermo, no dejan de tener también un poco de sentido del humor, desde mi punto de vista, vamos. En la reflexión que tú has hecho hoy al principio sobre lo que es ser filósofo, tengo una muy breve aquí que me parece interesante, que dice: para vivir solo hay que ser un animal o un dios, dice Aristóteles. Falta el tercer caso, hay que ser ambas cosas, un filósofo. Creo que es una sentencia breve que podría ir bien en la clase de hoy. Y al final de tu comentario, aunque has dicho que lo dejas para la próxima vez, nos explicas que el punto más central de esta amplia y heterogénea corriente es Nietzsche, quien realiza una crítica a la cultura occidental muy radical y de un modo muy vehemente. Y terminas las páginas diciendo que la verdad se construye y es intersubjetiva. Y releyendo un poco las sentencias estas que tiene Nietzsche en este libro, hay otra que creo que va a este punto de vista, que dice: vas corriendo delante, ¿lo haces como pastor o como excepción? Un tercer caso sería el que corre huyendo. Y él lo plantea como el primer caso de conciencia. Yo creo que esto realmente es un pensamiento sobre la verdad subjetiva. En general el libro va de otras muchas cosas, pero como son muy breves, pues estuve repasándolas un poco y creo que no sé, con las explicaciones que tú nos has ido enseñando a lo largo de la clase. Muy bien. Me parecieron que iban bien para la clase de hoy, vamos, no sé si eso no. Muy bien, sí, muy atinado, muy bien. Nietzsche, ya sabes que lo vimos en su momento, no a todo el mundo, y yo mañana voy a hacer una referencia, en todo caso si alguien tiene interés,
puedo específicamente mandar el vídeo luego al grupo de WhatsApp para que no os tengáis que perder en el mare magnum de vídeos que tengo. Tampoco lo voy a explicar del todo, pero sí, es una autora a tener en cuenta, efectivamente. Y respecto a eso tiene que ver también, a ver, la individualidad, porque se ha atacado la subjetividad moderna y se ha atacado el concepto de individuo, pero nosotros somos individuos. Bueno, o sea, claro. somos individuos, lo que pasa es que otra cosa es que seamos un producto manipulado de un sistema, otra cosa es que seamos ese individualismo típico de la sociedad de consumo, etcétera. Pero nosotros somos individuos y nosotros nos jugamos. ¿Qué somos? ¿Somos sociedad? No, somos individuos, la sociedad está formada por individuos. Pero bueno, y lo mismo pasa con el pensamiento. El pensamiento es subjetivo en el sentido de individual, ¿no? No en el sentido de que no es objetivo, digamos. Entonces, hay un problema aquí de terminológico. Creo que la reflexión que hagamos sobre el lenguaje... Vamos a empezar probablemente la semana que viene ya con el tema de la ciencia y del lenguaje y todo esto. Nos vendrá bien, porque si no caemos... Depende de lo que se entienda. Lo individual puede ser malo o bueno, depende de lo que se entienda y en qué contexto. Y por lo tanto, tenemos que intentar ser lo más rigurosos posible. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Sí, por favor, quizás el micrófono para que no lo... Bien. Andrés ahora, pero un segundico nada más, Gabriel, que me dices concretamente el título del diccionario. El diccionario es de Ferrater Mora. Son 4 volúmenes, es un pedazo de Ferrater Mora. Es un... No, eso sí se puede poner en el grupo de WhatsApp, los títulos, eso sí se puede poner. Perdón. Sí, eso por supuestísimo. Ya, perdón. Diccionario de Ferrater Mora. Sí. Ya lo ponemos en el grupo. ¿Cómo se titula el...? Diccionario de filosofía. No, diccionario filosófico. Vale, eso es lo que quería. Gracias. Vale. Gracias. Filosófico, esto es sencillamente. Bueno, perdón un segundico. Andrés, perdóname, tienes la palabra. Siempre me quitas un rato. Vale. Bien, centrarnos en el tema de hoy, en lo del fin de la modernidad. Hombre, yo creo que es fácil predecir dónde se va. Si nos vamos atrás, vemos que siglo XVIII, siglo de la Ilustración, siglo de las ciencias, la filosofía se centra en el conocer de la persona, el cómo se conoce, cómo se razona. Pasamos al siglo XIX, el siglo XIX es el siglo del liberalismo, el siglo, por lo tanto, del individuo. Y a partir de ahí, todos los filósofos se centran en el individuo, principalmente. ¿Qué ha pasado a finales del segunda mitad del siglo XX y ahora? Nadie puede dudar que estamos en la época de la globalidad. Surgen asociaciones globales como las Naciones Unidas y hoy día estamos en una globalidad tal que ya tenemos mezcla de lo que son conceptos religiosos, lo que son conceptos culturales, lo que son conceptos económicos, lo que son conceptos... Es decir, estamos metidos, queramos o no, en la época de la globalidad. Luego ahora la filosofía tiene que intentar resolver los problemas que son globales y que no puede resolverse el individuo solo. Es decir, hoy día los problemas que tenemos o los resolvemos en forma global o no se resuelven. La pandemia no se resuelve de forma individual, se resuelve de forma global. El problema climatológico no se resuelve de forma individual, hay que resolverlo de forma global y todos los problemas que tenemos o los resolvemos en forma global o no hay forma de resolverlo. Por lo tanto, el filósofo que tiende a resolver los problemas actuales no queda más remedio que analizarlo de forma global. Es decir, yo entiendo que el modernismo terminará con la filosofía de la globalización. Ese es mi razonamiento. Ajá, cuando dices modernismo, ¿qué te refieres, Andrés? El tema de hoy, el fin de la modernidad. El modernismo, sí, la filosofía actual, ¿no? Que terminará con la modernidad, dices tú. Efectivamente, sí. Será una filosofía global en donde se analiza el individuo no de forma de individuo, sino
en forma global, comportamientos globales, porque la solución solamente se puede conseguir a través de comportamientos globales. Es decir, hoy la investigación no se investiga como se investigaba en el siglo XIX o como en el siglo XX. Un señor en un laboratorio de que te pego. No, ahí es un colectivo el que está centrado en esa investigación. No se investiga ya nada de forma individual. Ya no hay lumbreras individual, hay lumbreras que dirige un equipo y que trabaja un equipo. Tú estás señalando quizás uno de los signos que marcan esa filosofía actual que todavía no le hemos puesto nombre. Sí, efectivamente, ahí sí estamos en un proceso de transformación y de hecho esto nos afecta como personas, ¿eh? Porque hoy en día todo es demasiado lábil, ¿no? Todo demasiado cambiante, ¿no? Ahora, por ejemplo, un ejemplo, pero que no quiero entrar en ello, ya hablaremos. Yo no sabía por qué se oponían los obispos o ciertos obispos a la vacuna de Johnson ¿no? Porque parece ser que es porque se experimenta con células que provienen de fetos humanos. Bueno, otro lío que se nos mete, o sea que ahora habrá que ver si la vacuna que tú te pones, en vez de meterte el microchip, lo que pasa, que dicen algunos negacionistas, de dónde surge la investigación. Bueno, es verdaderamente un lío. Efectivamente, estamos en una situación, un entramado global, es verdad, y por lo mismo que tú dices, así como hoy en día ya no podamos pretender grandes filósofos, menos mal, digo yo por ahí también, sino porque, claro, porque el pensamiento es intersubjetivo, porque se trabaja en equipo, son tendencias, son situaciones, no hay un filósofo representativo, o sea, no va a aparecer ya un Kant, no va a aparecer, ni un Aristóteles, yo creo. Algunos pretenden, pero no, es imposible. Por eso tenemos que hacer un catálogo de filósofos, de pensadores y de cuestiones. Muy bien. Eso lo vamos a hacer entre todos, me vais a ayudar, porque yo no voy a estar listo para cuando nos toque el tema. Yo puedo plantear cuestiones y nos ponemos a trabajar. Muy bien, Andrés. Me alegro. Muchas gracias, Andrés. Gracias. María Oliva, por favor, tienes la palabra. 3 comentarios muy rápido. El primero es que quería darte las gracias, Eduardo, por las excelentes 4 páginas que mandaste para la clase de hoy, porque son extraordinariamente orientativas. A mí me impresiona que sean solo 4 páginas y me parece que orientan muchísimo y ha sido un marco estupendo para la clase de hoy. En segundo lugar, quería decir que tú has comentado esta mañana ampliamente que vamos a cambiar de algún modo de paradigma, que tal vez estamos cambiando, que la modernidad ha terminado y que habría que buscar cuáles son los signos indicativos. Y yo me pregunto si no sería necesario, en la línea de la intervención anterior, tener claro cuáles son los signos que han quedado de algún modo o van quedando de algún modo afectados de lo anterior, para poder identificar cuáles son los signos nuevos o los signos novedosos, ¿no? Y eso tal vez podríamos dedicarle un poquito de atención. En tercer lugar, quería rogarte que sí, que por favor, que hagamos una parada en la filosofía del lenguaje. Y